de hoy le puse cuando me reúna contigo. Cuando me reúna contigo se llama el mensaje de hoy, en esta tarde. Y Dios hablaba a mi vida, ¿verdad? Y decía ahí donde leíamos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor ya le había dicho a Moisés, quiero que me hagas un santuario. Quiero que me hagas un santuario, ¿verdad? Un tabernáculo. Y le decía ahí en el versículo 22, y de ahí me declararé y te hablaré, y hablaré contigo. En otras palabras está diciendo el Señor, cuando yo me reúna contigo, ahí voy a hablar contigo, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque hace unos días, más o menos como una semana, hablaba con un amigo del trabajo y me contaba de un viaje que él había hecho. Dice, yo fui a visitar una familia allá para arriba, para el lugar de San José, California, y estando allá unos días, dice, me llevaron a una casa que es un museo. Es una casa muy bonita, por cierto, dice, y me estaba contando la historia. Me llamó la atención que luego cuando llegué a la casa, ¿verdad? La busqué en el internet, sí, esa casa está ahí. La casa esa se llama The Winchester Mystery House. No sé si la han escuchado, es una casa de misterio que se llama la Casa del Misterio de Winchester. Y esta es la historia, después de un poco breve con la historia, pero esta es la historia. Había un hombre que se dedicó a hacer rifles, todos conocen los rifles Winchesters, ¿verdad? Entonces él se casó con una mujer que se llamaba Sarah Winchester. Vivían ellos en el estado de Connecticut, en una ciudad que se llamaba New Haven, ¿verdad? Vivieron ahí un tiempo. Este hombre tomó gran éxito construyendo estos rifles repetinos que por supuesto ellos lo usaron en la guerra civil. Y entonces estos rifles fueron muy populares porque ganaron guerras, ¿verdad? El gobierno lo usó, y este hombre hizo mucho dinero, hizo una fortuna grande. Pues ellos, empezando ahí a crear mucho dinero a causa de estos rifles y formando su familia, esta dama Sarah tuvo una hija que se llamaba Annie. Pues esta hija murió muy temprana, le pegó una enfermedad y murió. Y por supuesto que esta señora ya no se pudo recuperar de la muerte de su hija, le causó gran dolor por la muerte de su hija. Y 15 años después se murió su esposo, se llamaba William Burke Winchester, que fue el creador de los rifles. Se murió porque le pegó tuberculosis y cayó también muerto 15 años después. Luego esta mujer, ¿verdad?, quedó toda bien destrozada por la muerte de sus familiares, que fue y consultó a una adivina. Fue con una divina y la divina le dijo esto: ¿sabes una cosa? Dice, tu familia trae una maldición. Tu familia trae una maldición porque a causa de los rifles que construyó tu esposo, mucha gente murió. Mucha gente murió en la guerra civil, mucha gente murió en diferentes partes a causa de estos rifles. Dice, y por eso tienes una maldición. Dice, pero tengo una solución para ti. Dice, los espíritus que quieren venir, si sabes, atacarte, ellos quieren que tú les construyas una casa, que les construyas una casa para que ellos puedan vivir allí. Y los espíritus dicen esto, que mientras tú construyes esa casa, tú no vas a morir. Pero el día que tú pares de construir esa casa, ese día vas a morir. Esta mujer después de vivir con esa divina y después de la muerte de su esposo, ella heredó 20 millones, más o menos en el año 1906, ¿verdad? Ella heredó 20 millones de todo lo que tenía su esposo. Y también le dieron un porcentaje a ella de la compañía de rifles, y ella recibía más o menos del porcentaje, recibía $1,000 por día. Y como ella recibía ese dinero antes de 1913, que era antes de que la Reserva Federal fuera establecida, entonces todo ese dinero era sin pagar impuestos, porque todavía no estaba eso de income tax para pagar, ¿verdad? Entonces ella tenía una fortuna. Ella recibía $1,000 por día, que equivale en este tiempo como $23,400 por día. Recibía mucho dinero. Pues ella dijo, ¿sabes una cosa? Ella habló con un familiar que vivía acá en California, y se vino y visitó acá San José, California, y le gustó, y encontró una casa ella de 8 recámaras que estaba sentada en un terreno de 161 acres. Esa casa, una casa de 8 recámaras, y dijo, esta casa me gusta, la voy a comprar. Y con toda esa fortuna, porque tenía mucho dinero, ella, a lo que le dijo la divina, dijo, voy a empezar a construir. Y ella contrató
albañiles, carpinteros, gente que trabajaba en la tierra, y empezó ella a trabajar la casa, y 365 días del año, todos los días ella construía 24 horas. Ella no quería que se parara de oír el martillo en su casa. De día y de noche ella construía. Pues esa casa, de ser 8 cuartos, y sabes, terminó ocupando 6 acres de terreno. 6 acres de terreno esa casa, y la levantaron como de 7 pisos para arriba. Una casa muy grande. Pero el misterio de esta casa es esto, que esta casa no tenía ni sentido. Tenían escaleras que subían al techo y aquí acababan. Abrías puertas y las puertas las abrías a una pared. Y tenían muchos cuartos, tenía 160 cuartos esa casa. Y la razón que ella lo construyó así, porque ella se reunía en un cuarto todos los días, se reunía en un cuarto a consultar los espíritus, Señor, porque decía ella que había espíritus malos y espíritus buenos. Los espíritus buenos, según la guiaban a ella a construir el mapa de esta casa para confundir los espíritus malos. Por eso es de que habían escaleras que llegaban al techo, o habían pasillos que no tenían salida, que nomás te llevaban a un lugar y luego te quedabas todo perdido. Pero entonces ella empezó a construir así. Y construyendo esa casa, ella decía, yo no voy a dormir en un solo cuarto, porque si duermo en un solo cuarto, los espíritus me van a matar. Todos los días ella dormía en un cuarto separado. Entonces todo esto, al construir todo esto, ella pues obviamente murió. La divina le había dicho, mientras tú no dejes de construir, no vas a morir, pero pues terminó muriendo. Pero lo que viene a esta historia que me llamó la atención, así como le habían dicho ella, y como ella se reunía con los espíritus para construir, y sabes, nosotros tenemos un Dios que también quiere construir algo. Y sabes, no un espíritu como esos espíritus malignos, porque sabemos que esos espíritus eran espíritus satánicos, porque no hay espíritus buenos y espíritus malos. Esos espíritus que ella estaba consultando eran espíritus malos. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios que quiere hacer algo en nuestra vida. Tenemos el Espíritu de verdad que quiere construir en nuestra vida, ¿verdad? ¿Saben? Y así como le dijo el Señor a Moisés, le dice, constrúyeme un santuario. Le dice, construye un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes, en medio de ellos. Le dice, y entonces me llamó la atención porque dice en el versículo 25, leyendo de la palabra para todos, de la versión palabra para todos, dice, cuando me reúna contigo, voy a hablarte desde lo alto de la tapa. En el versículo de la Reina Valera dice, voy a hablar contigo. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros y Dios quiere una reunión. Dios quiere llamarnos a una meeting a cada uno de nosotros. Él quiere quiere que cada uno de nosotros construyamos una morada para Él, para que Él se pueda reunir y hablar con nosotros. Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tener una comunicación, de poder conversar, dialogar, ¿verdad? De que nosotros lo podemos escuchar y que Él también pueda escucharnos a nosotros. Entonces Dios quiere hacer eso, y esto me llamaba la atención porque todos conocemos la historia de Jacobo. Jacobo le había robado la bendición a su hermano por ser el primer hijo, ¿verdad? Y empezó a huir de su hermano porque su hermano lo quería matar. Y su padre Isaac le dice a Jacobo, ¿sabes una cosa? Ve a la casa de Betuel, a Param Aram, dice, a la casa del padre de tu madre, y ve, toma una de las hijas de Labán, y sabes, hermano de tu madre, dice, para ti. Y Jacobo huye de su hermano Esaú, se va para Param Aram, pero en el transcurso del camino llega la noche y dice ahí que él toma una piedra. En el versículo 28 de Génesis dice que toma una piedra y se acuesta a dormir y empieza a soñar. Y al soñar, ahí dice que soñó una escalera que subía desde la tierra al cielo, y bajaban ángeles, subían ángeles, y el Señor estaba ahí arriba. Y me llamaba la atención porque en el versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo. Le decía el Señor, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y una cosa, y esa palabra es para cada uno de nosotros. El Señor te dice, yo no te voy a dejar hasta que yo haya hecho todo lo que yo te he dicho, porque yo estoy contigo, amén. Y esto es padre, hermanos, porque yo al escuchar esta palabra, que el Señor se quiere reunir con nosotros, yo decía, espérame, fíjate, aquí está Jacobo en el desierto,
Aquí está Jacobo en el desierto, y en el versículo 17 dice, en el versículo 16 dice, y despertó Jacobo del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Dice, no es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo. O sea, está diciendo Jacobo, qué asombroso es este lugar. Cuando dice qué terrible, dice qué asombroso es este lugar. Dice, no es nada menos que la casa de Dios. Dice, esta es la casa de Dios y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la casa de Dios y no nos damos cuenta que aquí está el Señor paseándose en cada lugar, en medio de la silla? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en la casa de Dios y estamos parados en la silla y la hermana está con alabanza, ¿verdad? Y a veces venimos todos cargados de cosas, ¿verdad? Y está un hermano al otro lado, está llorando, derramándose la presencia de Dios y uno acá pensando otras cosas. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios y no nos damos cuenta que aquí está el Señor? Y yo me gozaba porque yo decía, dice Jacobo, dice, eso es nada menos que la casa de Dios. Ahí no había paredes, además no había ni siquiera una tienda. Cuando el Señor le dice a Moisés, construyen una casa, ya habían pasado, ¿qué? 430 años. El Señor le había dicho a Abraham, dice, tu pueblo va a estar cautivo por 430 años. Fíjate cuánto tiempo antes de Moisés era esto, y dice, no es nada menos que la casa de Dios. Ahí no había paredes, no había tienda, era nomás el Señor y Jacobo. El Señor se reunió con Jacobo porque quería hablar con él, y él habló con el Señor, amén, amén, aleluya. Entonces, en el versículo 28 de Génesis, versículo 16 y 17, leyendo de la versión internacional, fíjate lo que dice, al despertar Jacobo del sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Dice, y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Pues muchas veces, como te digo, no nos damos cuenta que aquí está el Señor, y el Señor está aquí todo el tiempo, todo el tiempo. Pero ¿dónde está nuestro corazón cuando estamos aquí? Está con el Señor, ¿dónde está tu pensamiento? Está vagando en otros lados, pero el Señor está aquí en este lugar, amén. Y después en Génesis 35, del 1 al 3, el Señor le habla a Jacobo, le dice, levántate y sube a Betel. Dice, y quédate allí, dice, y haz allí un altar para Dios, para el Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacobo le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, dice, quita todos tus dioses ajenos que hay entre vosotros y limpia y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, dice, y ha estado conmigo en el camino donde yo he andado. Entonces fíjate, ahí le dice, ya después de que pasó un largo periodo Jacobo, le vuelve a llamar, ya después de que se aventó como 14 años allá, tuvo hijos, el Señor le llama a Jacobo, le dice, levántate Jacobo, ve para atrás donde yo me reuní contigo, donde te reuniste conmigo aquella vez, te voy a traer para atrás. Y Jacobo obedeció, le dice a su familia, levántate, quítense sus vestiduras sucias, quiten todos sus dioses y vamos para atrás a la casa de Dios, amén. Y regresan, en el versículo 7 del capítulo 35, le dice así, dice, y edificó ahí un altar y lo llamó el lugar el Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y se apareció otra vez Dios a Jacobo cuando había vuelto de Param-Adám, y le bendijo y le dijo, tu nombre es Jacobo, ya no se llamará más tu nombre Jacobo, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus domos. Y la tierra que te he dado a Abraham, a Isaac, le daré a ti, y a tu descendencia pues de ti daré la tierra. Y se fue el Dios de ese lugar donde había hablado con él, y Jacobo erigió una señal del lugar donde había hablado con él, y una señal de piedra, y derramó libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacobo el lugar de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. So, miramos que
Dios quería reunirse con Jacobo y Dios se reunió, Dios hablaba con él. Y Dios se quiere reunir. Punto número 1 de ahora es: Dios se quiere reunir contigo. Dios quiere una reunión. Apenas en esta semana tuvimos una reunión aquí, el miércoles. Y el miércoles los líderes conversamos, dialogamos, ¿verdad? Pasamos ideas unas para otras. Y Dios quiere hacer lo mismo. Dios quiere una reunión junto contigo. Dios quiere que tú le expliques y derrames tu corazón delante de Él. Pero Dios también quiere que Él pueda hablar contigo y tú también puedas escuchar. ¿Verdad? So, Dios quiere una reunión. Dios quiere una reunión con cada uno. Ese es punto número 1. Punto número 2 es: Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. No nomás se quiere reunir contigo, porque recuerda que nos podemos reunir con alguien y no hablar. Nos podemos reunir con alguien y no dejarlo hablar. Nomás estar ahí. Pero Dios no quiere, Dios se quiere reunir contigo. Y punto número 2, Dios quiere hablar contigo. ¿Amén? El Señor quiere hablar con cada uno de nosotros, pero ¿cuántos estamos dispuestos en hablar con Él? Y esto me llamó la atención porque yo decía: Señor, dame un pasaje donde la gente hablaba contigo. Y el Señor fue tan bueno y me llevó a Lucas. Estamos todos al libro de Lucas, Lucas 10, 38. En Lucas 10, 38, el Señor me llevó este mensaje. En Lucas 10, 38 dice así: aconteció que yendo en el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y se acercó y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbado estás de muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte y no se les hará quitada. Fíjate una cosa: ¿cuántas veces venimos a la casa de Dios y Dios se quiere reunir contigo y Dios quiere hablar contigo? Pero ¿cuántas veces nosotros no dejamos que Él hable con nosotros? Aquí se encontraba Marta, en esta casa, y se encontraba María. Marta estaba preocupada, dice, por muchas cosas. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios preocupados por muchas cosas? Venimos aquí, entramos, nos sentamos, oramos, pero nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida no está conectada con Dios. ¿Cuántas veces estamos como Marta, preocupados por muchas cosas? Pero aquí estaba María y dice: yo tengo al Rey de Reyes aquí, yo tengo al Rey de Reyes presente. ¿Cómo voy a hacer otra cosa? Yo me voy a sentar a los pies del Señor y yo voy a hablar con Él. Yo quiero conversar con Él. Él quiere hablar conmigo. Y Marta estaba allí cocinando, sirviendo, tal vez haciendo empanadas Marta, pero María dice: yo quiero el pan de vida. Yo no quiero empanadas, yo quiero el pan de la palabra de Dios. Yo quiero hablar con el Rey de Reyes, yo quiero sentarme a sus pies, hablar conmigo, que Él hable conmigo y yo hablar con Él. Y Marta le decía: no te da cuidado, Señor, que mi hermana esté aquí, yo sirviendo. Y le dices que ella escogió el mejor lugar. Ella escogió el mejor lugar. Y no se le va a ser quitado, porque, ¿sabes una cosa? No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. Amén. Está bien servir. No es malo servir. No es malo servir, es bueno servir. Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que cada uno de nosotros sirvamos. Verá María sentándose allí, hablaba con el Señor. También miramos otra persona que también servía y hablaba con el Señor. Cuando comenzamos leyendo con las instrucciones que le habló el Señor a Moisés, que le dijo: construyeme un santuario. Moisés hablaba mucho con el Señor. Moisés servía, él servía. Dice la palabra de Dios que él fue fiel en toda la casa de Dios. Él servía, pero también pasaba mucho tiempo hablando con Dios. Amén. Amén. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios quiere hablar con nosotros. Dios no nos llamó a nosotros para tener una relación a larga distancia. Hoy en día ya tenemos la tecnología tan avanzada que ahora ya podemos tener una relación con alguien más al otro lado del mundo. Ahora ya podemos mirarnos por Skype, por Facebook, hablar,
¿verdad? Por video text, que puedes tú mandar un text por video y mirar a la otra persona, ellos te pueden mirar a ti por Tango, tantas cosas que tú tienes una relación, una larga distancia. Pero ¿cuánto sabes que Dios no nos llamó a nosotros para tener una relación a larga distancia? Dios nos llamó para tener una relación íntima, una relación cercana, una relación con tú y Él solamente, reunirse y hablar con Él. Amén. Amén. Dice en Hebreos, vamos todos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 4 y 6, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, dice, para el testimonio de lo que había de decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme el fin y la confianza gloriosa y la esperanza. Fíjate, la casa en cual somos nosotros, decía allí, la cual somos nosotros, pero si retenemos, tenemos que retener esa relación con el Señor, tenemos que retener esa comunicación, dialogar con el Señor en todo momento, no solo aquí en esta casa, porque ¿qué casa le podemos nosotros construir a Dios? Él no habita en casas, Él no habita en cuatro paredes, ¿verdad? Él quiere construir, está construyendo una morada en ti y en mí, ¿verdad? Nosotros somos esa morada, amén, somos esa casa. Por eso dice así, la cual casa somos nosotros. Pero Moisés fue fiel, él fue fiel en toda su casa, él servía, pero pasaba mucho tiempo hablando con el Señor. Todos recordamos la historia de Moisés en el libro de Números, en el libro de Números, capítulo 12, cuando se levantó su hermana se levantó y Aarón también se levantó contra el siervo y hablaron contra él porque él se había casado con una mujer cusita. Se levantaron y empezaron a criticarlo, hablaron de él. Mira, vamos todos al libro de Números 12, versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios que su hermano y su hermana hablaron contra Moisés. ¿Y cuánto sabes que cuando tú hablas contra un siervo, Dios escucha todas las cosas? Dios escucha todas las cosas, porque Dios está atento de todas las cosas, amén. Y dice ahí en el versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 4, y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salir vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Fíjate, este versículo me llamó la atención, porque ¿quién los llamó? El Señor. ¿Llamó a quién? Llamó a los tres, a Moisés, a Aarón y a María. Dios les dijo, vamos a tener una meeting. We're going to have a meeting right now. Ahorita es tiempo de juntas, ponte en el tabernáculo de reunión, porque yo me voy a reunir contigo. Le está diciendo el Señor, es tiempo de junta. Y dice que se pusieron ahí los tres. Y el Señor habló claramente allí, versículo 5, dice, entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso sobre la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Fíjate, Dios dice, me van a dar cuenta de lo que acaban de hablar. Y les dice así, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Versículo 7. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque, dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjate lo que está diciendo ahí el Señor. ¿Por qué no tuviste miedo de hablar contra mi siervo? Tuve que hacer yo esta junta porque no estás bien. No estás bien, es tiempo de una junta. Le dice, yo cuando tengo un profeta, yo hablo a través del profeta en visiones, hablo a través de sueños, pero con este siervo no. Con este siervo yo hablo cara a cara. Cara a cara. ¿Por qué? Porque él era un hombre que hablaba con Dios, que se metía en la presencia de Dios, que sabía dialogar, que sabía hablar con él. Y el Señor le está diciendo, mi siervo es fiel. Mi siervo es fiel en todas las cosas. Otro hombre más manso como Moisés no lo hay. ¿Verdad? Entonces Dios quiere hablar con nosotros.
Cuando leíamos allí en el versículo de Éxodo, capítulo 22, dice, yo me quiero reunir contigo y hablaré contigo. Dios no nos dijo a nosotros, cuando yo me reúna contigo, solamente yo voy a hablar, o voy a hablar a tu alrededor. No, Él dijo, cuando yo me reúna contigo, yo voy a hablar contigo. Una conversación tiene que ser entre dos personas, porque si no, no es conversación. No es conversación. No podemos nosotros estar con Dios y que nomás Él hable y nosotros no hablar, o no podemos hacerlo al revés. Una conversación es hablar con Él y que Él hable con nosotros. Y es exactamente lo que hacía Moisés con el Señor. Él hablaba con Él, se metía en el tabernáculo, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, pero todo esto es una copia, dice en el libro de Hebreos, que todo esto es una copia, lo que pasaba en el Antiguo Testamento, algo que iba a venir en el futuro. Solamente una copia, porque Dios está construyendo algo en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez esa mujer que construyó esta casa en San José, construyó todo y todo fue un desorden, porque había confusión. Ella hablaba con los espíritus, pero los espíritus la confundían. Pero tú y yo no tenemos un espíritu de confusión. Tú y yo tenemos un espíritu que nos instruye, que nos dirige, que te guía. Tienes un Dios que te ama, que tiene planes y propósitos, que está construyendo una vida con propósito en la vida de cada uno de ustedes. Porque nos dijo, yo no te voy a dejar. Y nos dijo ahí en el versículo 15 que leíamos, y voy a hacer todo lo que yo te he dicho que voy a hacer en tu vida, porque no es un Dios que miente. Amén, no es un Dios que miente. Punto número 1, ¿qué era? Punto número 1, me quiero reunir contigo. Punto número 2 es quiero hablar contigo. Hablar contigo. Punto número 3, dice Dios quiere habitar en medio de ti. Dios quiere habitar en medio de ti. No nomás quiere reunirse contigo, no nomás quiere hablar contigo, pero quiere habitar en ti. Amén. Dice ahí Éxodo 25, versículo 8, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vamos todos al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 44, vos estás leyendo la versión internacional, y dice así, del 44 al 50, amén. Dice, nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de José, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó el favor de Dios y le pidió que le permitiera proveer una morada para Dios, el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me pueden construir? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No mi mano lo ha hecho todas estas cosas? Pues fíjate qué bonito dice ese pasaje. Dios está construyendo algo. Lo que había construido solo era un modelo de lo que había de venir. Un lugar donde Dios quiere habitar dentro de ti. Dios está construyendo una casa dentro de ti. Tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Dios está construyendo algo en nosotros porque Dios quiere habitar en ti. Porque Dios nos habita en estas cuatro paredes. Nosotros somos un Dios grande. Un Dios, tal vez el Dios de los chinos, tal vez. Pero no el Dios de nosotros. No el Dios que creó el cielo y la tierra. No el Dios que creó el mundo de existencia. Nosotros es un Dios grande, un Dios poderoso. A un Dios que nos ama. Nosotros tenemos un arquitecto y constructor, un carpintero. Tenemos un arquitecto y constructor, un carpintero. Esa mujer había construido esa casa y había contratado carpinteros. No contrató un arquitecto, por eso los blueprints de esa casa estaban todos crazy.
porque no tenía ni siquiera sentido esa casa. Pero el constructor tuyo y mío, Él sabe los planes y propósitos. El Dios que tú y yo servimos, Él tiene cuidado de todas las áreas de tu vida, porque Él está construyendo algo grande para ti. Él está construyendo algo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Amén. Porque Dios te ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que es carpintero, que cuando algo está roto en tu vida, Él lo repara. Cuando hay un agujero en tu vida, cuando hay un dolor, Él lo repara. Amén. O un Dios que construye cuartos. Un Dios que te dice que ensanches tu casa, porque va a ser una casa grande. Una casa grande. Amén. Gloria a Dios. En primera de Pedro 2:5 dice que como piedras vivas tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Como piedras vivas tenemos que ser edificados como una casa espiritual. Cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo. No solamente es templo morada esto, pero cada uno de nosotros estamos siendo construidos en un solo cuerpo. Por eso tenemos que amarnos y amar a nuestros hermanos en Cristo allá afuera. No puede haber división, no puede haber contiendas, porque decía el Señor, el mundo va a saber que tú me amas por la manera que ustedes se amen. Y si no nos podemos amar allá afuera, entonces ¿qué casa estamos construyendo? ¿Verdad? Tenemos que construir una casa en unidad, como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual, una casa unidos. Amén. Tenemos que ser unidos y tenemos que presentarnos delante de Dios, y sabes, siempre con santidad, siempre un sacrificio vivo. Dice la palabra de Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Tenemos que vivir en justicia, tenemos que vivir en rectitud, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. En Isaías 56, versículo 7, leyendo de la versión internacional, Dios está construyendo algo maravilloso en la vida tuya. Amén. Dice así, dice, yo los llevaré a mi monte santo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por los pueblos. Dios está construyendo una casa de oración, una casa de comunión, una casa donde tú puedas hablar con Dios y puedas también estar intercediendo por los demás. Dios quiere una casa de oración. Y yo sé que esa es una casa de oración, porque a todos les gusta orar, porque sin la oración no somos nada. Sin oración no vamos a vencer. Solamente orando y estando de rodillas vamos a vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere construir una casa de oración. Una casa de oración en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, ya vamos a terminar. En el libro de Apocalipsis 21, capítulo 21, del 1 en adelante, dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no más existía. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate qué bonito lo que acabamos de leer. Va a llegar el momento, hermanos, que Dios va a estar así como en el tiempo cuando de Adán y de Eva. En el tiempo otra vez, ahorita Dios está con nosotros, pero va Dios a restaurar todo otra vez como el principio. Y el tabernáculo que Dios está construyendo, dice que el tabernáculo de Dios está con los hombres, porque cada uno de nosotros somos este tabernáculo de Dios. Cada uno de nosotros somos esa morada de Dios, y Dios va a estar con nosotros, y Él va a ser nuestro Dios, y nosotros vamos a ser su pueblo de Él. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas grandes, y va a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros y en el futuro. Y dice versículo 4, y enjuría Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no había muerte, y no había más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe todas estas palabras, porque son fiel y verdaderas. O sea que Dios no es un Dios que miente. Dios es un Dios que ya habló la palabra, esa de palabra se va a llevar a cabo. Y día con día la presencia de Dios se siente en este lugar. Y día con día Dios viene más y más pronto. Más y más pronto. Por eso nosotros tenemos que vivir nuestra vida como que si fuera el último día. Y tenemos que recordar esos 3 puntos que estábamos cubriendo. El primer punto es que Dios se quiere reunir con nosotros. Dios quiere una meeting con nosotros todos los días. Todos los días quiere una meeting. Nos está llamando el Señor a una meeting. Punto número 2, Dios quiere hablar con nosotros. Que nosotros podamos contarle a Dios nuestros problemas. Que nosotros podamos deshogarnos con Dios y escuchar la voz de Dios. Y que el Señor pueda hablar a nuestras vidas también y dirigirnos. Dios quiere hablar con nosotros. Y punto número 3, Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere habitar en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Dios nos dice hoy en este día: cuando me reúna contigo donde quiera que yo esté, yo me voy a declarar delante de ti y allí te voy a hablar. Allí te voy a hablar, allí en tu corazón, allí en tu espíritu. Te voy a hablar y te voy a dirigir y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Pero uno tiene que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, heme aquí estoy yo. Aquí estoy yo para escuchar tu palabra, aquí estoy yo para actuar, Señor. Amén. Hermanos, pónganse de pie, porque Dios es bueno. Dios es bueno.